tardes, queridos hermanos. Justamente hoy vale una aclaración. Estaba yo aquí evangelizando hoy en la tarde y una persona me preguntó, bueno, ¿de qué congregación son ustedes? Me dice, ¿evangélicos? Le digo, somos evangélicos. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio de los apóstoles y somos apostólicos. ¿Por qué? Porque seguimos los escritos de los apóstoles. Entonces en la Biblia está el evangelio y lo que hicieron los apóstoles nos dan el nombre de esta iglesia. La iglesia, la misericordia de Dios es infinita, es apostólica y evangélica a la vez, pero hasta ahí nada más. Seguimos la Biblia, la palabra de Dios, y eso nada más. Esa fue una aclaración que hice y dije, bueno, es menesteroso indicar, ¿no? ¿Qué denominación? Porque bueno, le van a preguntar a usted, ¿qué denominación es usted? ¿A dónde va? Yo voy a una iglesia evangélica porque se habla del evangelio. Apostólica porque los apóstoles escribieron el evangelio, porque fueron testigos de Jesús en primera mano. Entonces nosotros no seguimos otros evangelios, evangelistas de ahora modernos, no. Nosotros seguimos a los 12 apóstoles, a los que les dejó enseñado el Señor, y ellos a su vez enseñaron a otros que son los de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Con este preámbulo, queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias. Por cierto, hoy voy a leer un pasaje bien duro que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 20. Tómese su tiempo, por favor. Vamos a... Hermanito José, ¿tiene Biblia usted? No tengo, pero no puedo leer. Bueno, vamos a... Entonces, si no podemos leer, vamos a escuchar la palabra y discernir la palabra, ¿no? Y gloria a Dios que el Señor ponga en su corazón estas palabras y se queden ahí para poder entender lo que el Señor va a decir en esta tarde y noche. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Desde el versículo 10 vamos a leer hasta el 20. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero, a ti sea toda honra y toda gloria, Padre. Estamos aquí en este lugar porque a ti te ha placido, Señor. Y estamos conscientes que tenemos que llevar esa palabra conforme a tus santas escrituras, Padre. Es por eso que yo me pongo en tus manos, Dios eterno, para que tú, Señor,
guiándome a través de tu Espíritu Santo, dándome ese crecimiento a la vez para yo dar el crecimiento a las personas que están en este lugar. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, seas tú, Señor. Amén y amén. Ayer mi amada esposa estaba dando una clase. Tomen asiento, queridos hermanos, perdón. Mi amada esposa, les decía, estaba dando una enseñanza bíblica a la iglesia de Tiatira por medio de Jesucristo. Y decía ella que nosotros tenemos que recurrir a las Escrituras. Y me daba cuenta hoy cuando realizaba esta enseñanza, las Escrituras, es verdad, queridos hermanos, son la única e inefable fuente del conocimiento divino. A ellas se remitieron continuamente los apóstoles. Los apóstoles seguían las Sagradas Escrituras, lo que el Señor los dejó como herencia para la posteridad de las generaciones venideras. Nosotros nos iremos de este mundo, pero los que vienen seguirán bajo la misma sombra de las Sagradas Escrituras, en apoyo a sus doctrinas. O sea, ellos seguían con mucha más responsabilidad. Los hombres de hoy, de este tiempo, tenemos que imitarlos a estos varones de Dios. Ahora, al referirnos a la corrupción como la meta del hombre, hemos titulado a esta enseñanza la corrupción como meta del hombre. También podemos decir la meta es su perversión, la meta es su depravación, la meta en su desenfreno, la meta en su vileza, la meta en su sinvergüenza. La depravación desfigura, se hace disforme, queridos hermanos, da a las cosas una dirección contraria a la que debe tener y seguir. Y en medio de esto no se puede seguir un camino derecho, el camino derecho del cristiano. No. Lo que se deprava pierde su modo propio de ser y de obrar. La idea de la prevención es contraria a lo que es bello. La depravación deja su belleza porque se ha depravado en todo sentido. Un juicio no correcto es depravado. La corrupción gasta, descompone, disuelve, pugna por destruir las cualidades esenciales, íntegras de los hombres. Eso hace la corrupción. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de un corazón corrupto, quiere decir que todos los sentidos que gobiernan nuestra mente están torcidos. Si hablamos en el argot eléctrico, podemos decir que esos cables eléctricos están cruzados, no hay un orden, hay un encontradicho. Entonces, queridos hermanos, lo que se corrompe pierde su virtud y su sustancia. La idea de corrupción es más bien contraria a todo lo que es bueno, que edifica al hombre un juicio que no es puro, queridos hermanos, es corrompido. Y con este panorama, queridos hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que hemos leído, la palabra de Dios. Hemos traído en esta tarde y noche por peso que tenía el apóstol Pablo, a lo que el hermano Pablo empezó a hablar de esto. Lo único que hizo a los hombres es condenar a través de las Sagradas Escrituras y decir que no hay uno solo que haga el bien, queridos hermanos. Y esto a nosotros nos puede llamar la atención sobremanera. Esto es que a nosotros nos puede decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no hay uno solo? Pero cuando el Señor habla es porque la verdad está llena de Él, viene la verdad. Y todas las cosas que el Señor habla, el
¿Por qué? Porque Él es un Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Y desde el momento que sabe cómo somos cada uno de nosotros, Él puede darnos el concepto. Y hemos leído 10 versículos en el que el hermano Pablo está demostrando que toda la humanidad es culpable y depravada. ¿Por qué? Porque toda persona nacida en este mundo está esclavizada al servicio del pecado como resultado de su naturaleza caída. Aparte, lejos de la gracia eficaz o proveniente de Dios, o sea, lejos de la gracia, es completamente incapaz de elegir por sí mismo, de seguir a Dios, o de abstenerse del mal, o aceptar el regalo de la salvación tal como se ofrece. Y para confirmarlo, queridos hermanos, que el hombre no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, aunque el Señor nos dio a cada uno de nosotros ese libre albedrío, nosotros no somos capaces de escoger las cosas que nos hacen bien. Citamos algunos pasajes del Antiguo Testamento para ayudarnos en el desarrollo de esta enseñanza. Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 3, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire, querido hermano, aquí dice que Dios miraba desde los cielos a sus hijos. Eso quiere decir que estamos bajo el radar del Dios eterno. Eso quiere decir que a nosotros el Señor nos vigila en cada momento. No se diga a los hijos de Dios, a los que clamamos, a los que levantamos las manos. Y dice el Señor: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, queridos hermanos. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. ¡Qué locura, hermanos! Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 16 al 18. En Proverbios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice: porque sus pies corren hacia el mal, irán y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros, conociendo que estamos en pecado, no nos importa y cerramos nuestro corazón, hacemos a un lado nuestra conciencia y seguimos y nos entregamos en el pecado, sabiendo que no le agrada al Señor lo que estamos haciendo. Y el Señor nos hace sentir a cada uno de nosotros. Miren, y eso hace que nosotros mismos encadenemos a nuestras almas cuando dice: y a sus almas tienden lazo. O sea, somos amarrados por nosotros mismos, por nuestra concupiscencia. Necesitamos esa satisfacción. Entonces no nos importa si el Señor nos está mirando, no nos importa si vamos a podrirnos en el infierno, en el lago de azufre por el resto de la vida, pero mientras esté en la tierra yo tengo que gozar. Y eso tiene sus consecuencias, queridos hermanos. Vamos a Isaías, otro versículo, hermanos, 59, porque no vengo a hablar yo, vengo a hablar palabra de Dios. Sus pies corren al mal, dice en Isaías 59, 7, 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre. Y eso es verdad, hermanos. Inocentes
sus pensamientos de iniquidad. Siempre estamos maquinando hacer cosas que no le agradan al Señor, e incluso atrás de nuestras esposas estamos planeando hacer algo. Quizás planeando porque nos gusta la vecina o nos gusta el compañero de trabajo. Destrucción. ¿Qué estamos llevando con esos pensamientos? Destrucción. Tenemos planes que no están acorde con la voluntad de Dios. Quebrantamiento hay en sus caminos, así como quebrantamiento hay en sus almas. Quiere decir que nosotros vamos por caminos oscuros, no conocieron camino de paz. Eso quiere decir que nosotros empezamos a andar por caminos llenos de espinos que nos lastiman a nosotros mismos, y a lastimarnos a nosotros, todos los que están a nuestro alrededor son lastimados, queridos hermanos, a causa de nuestro pecado. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, hermano. Todo lo que es depravado es chueco, todo lo que es malo es torcido, hermano. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz, dice, hermano. Textos que nos llevan a considerar la presentación de la Escritura, que nos hace dar cuenta de nuestro estado. Los testimonios que aquí hemos visto solo en estos 3 versículos, porque nos podemos irnos de largo, hermanos, declaran la corrupción y la depravidad del hombre, hermano, más lamentable, que está impregnada como una mancha dentro de nosotros, y lo peor de todo es que está en nuestro corazón, y cuando está en nuestro corazón, todo lo demás aflora, hermano. Todo lo que está en nuestro corazón, todos los rangos y las órdenes de los hombres, no hay justo ni siquiera uno. En esa oración, el apóstol Pablo nos encierra a todos en la prisión de la conciencia personal de cada quien, hermano. El apóstol ha ordenado sus citas de tal manera que formaron un hermoso realce, hermano. Porque cuando nosotros leímos desde el 10 hasta el 20, él iba especificando cada uno de los pecados que nos aquejan a nosotros para hacernos culpables delante de Dios. Si usted lee de nuevo en su casa estos 10 versículos de Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 20, hermanos, usted dice, entonces no hay nadie que pueda alabar concretamente a Dios. No hay nadie, porque todo el mundo somos condenados inmediatamente. Si fuera por la ley, estuviéramos encerrados ya o apedreados, hermanos. La justicia es una conformidad del corazón y de la vida con la ley de Dios. Entonces viene una pregunta, queridos hermanos. ¿Dónde está el hombre en la tierra que posee por naturaleza esa convicción, hermano? No hay. O si la hay, no la podemos hacer. Porque hay corrupción desde nuestro nacimiento, por la caída adámica de nuestro primer padre. Por eso ahora nosotros tenemos un segundo padre, Jesús de Nazaret. Con él sí podemos. Si él nos enterró, nuestro primer padre, el que nos resucitó, se llama Jesús de Nazaret, y con él sí podemos enfrentarnos a las cosas que estábamos condenados por la ley, para poder sobresalir delante del rostro de ojos de fuego, Jesús de Nazaret, queridos hermanos. No hay quien entienda, dijo Pablo. El hombre natural no tiene discernimiento, queridos hermanos. Nosotros no tenemos discernimiento de las cosas espirituales, y tenemos que ser conscientes de eso. Y se nos dice en su palabra, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Miren en la Biblia que tenemos aquí, dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son una locura. ¿Y no han escuchado ustedes oír hablar que el Evangelio de Dios es locura para los que no creen? Pero para nosotros es poder de Dios para salvación de nuestras almas. Y no se las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Su juicio práctico, sus pensamientos y maquinaciones, queridos hermanos, está a favor del pecado y el mundo lo defiende. Su medio ambiente lo aprueba, hermanos. O sea, todo lo que nosotros vivimos. Estamos en ese caldo de cultivo corrupto, queridos hermanos. Por eso dice en su palabra, huye de este mundo. No hay quien busque a Dios, dice Pablo también. Las cosas del tiempo, la moda, lo que impresiona a los sentidos son perseguidos con diligencia. Pero ¿quién cultiva el conocimiento divino o quién inquiere seriamente en busca de Dios? Si hay, hermanos, hay un remanente de Dios que busca de Dios. ¿Y por qué nosotros no engrosamos esas filas de buscar a Dios con ahínco, con ganas, como sedientos, como dice, como el ciervo brama en el desierto por agua, sediento así clama mi alma por Dios nuestro Señor? Tenemos que pedirle al Señor que Él ponga esa angustia de tener una relación genuina con Dios. Todos se han apartado del camino, dice. Por eso Job dice, cuando me refería anteriormente, Job 35:10, dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor? Que da cánticos en la noche, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie quiere, hermanos. Vivimos en la comodidad, de verdad. Todos se han apartado del camino. Los hombres prefieren universalmente el camino de la justicia propia. Tu justicia es la que vale. Yo soy lo que soy y no he venido una vez. Un empleado me dijo, yo no he venido a ser amigos. Yo le había pedido, sé amable con tus compañeros de trabajo para que tengas un ambiente favorable para ti, no sientas la presión. Y me dijo, me disculpas, pero yo no he venido a ser amigos, he venido a ganar dinero. Mire la soledad de ese corazón. ¿Qué tienes que decir ahí? ¿Está bien? Haz lo que a ti te convenga. Nada más. ¿Qué más? No, queridos hermanos. Hombres que prefieren su justicia propia, y esta sí la practican, hermanos, contraria a la fe de Cristo, hermanos. Y la del pecado y la autocomplacencia a la santidad y a la abnegación de Dios la ponen lejos, queridos hermanos. Nadie que los vea imaginaría realmente que el hombre tratara por lo menos de acercarse a Dios, buscando esa santidad, buscando lo que los apóstoles tenían a través de Cristo. Dice su palabra, queridos hermanos, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 12, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Voy a explicar un ratito esto, hermanos. Nosotros que no conocemos las proezas del Señor, nos han dejado las Sagradas Escrituras como fieles testigos de sus hazañas, de todas sus cosas, pero nosotros no hemos visto de primera mano esas cosas maravillosas, grandiosas que hacía el Señor al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés se fue 40 días y 40 noches en ayuno y oración para estar con nuestro Jehová de los ejércitos, mire,
solo 40 días y 40 noches. Los hombres que vieron las proezas del Señor, nosotros no hemos visto nada, hermanos. Nosotros lo que vivimos es por fe. Pero ¿qué pasó? Dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. 40 días que no hubo quien les vigile, y nosotros ya tenemos más de 2020 años que nosotros no hemos visto a Cristo. Pero los que dicen que no han visto a Cristo, pero su remanente es el que ha sentido dentro de su cuerpo las llagas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque estamos redimidos, estamos con nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros no podemos decir que no lo hemos visto. Sentimos Él dentro de nuestro corazón. Se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho una imagen de fundición. Eso en Deuteronomio. Imagínense esos hombres. Entonces, ¿cómo se sentiría el Señor viéndonos ahora nosotros, hermanos? Y nos ha dejado ese libre albedrío más de 2020 años. ¿Y cuántos años más nos dejará en su misericordia hasta que Él venga? Pero estamos viendo cómo se están cambiando las cosas, cómo la hambruna está asomándose, asolando las naciones, queridos hermanos. Dice Pablo también, se han vuelto juntos inútiles. Dios nos ha formado a su propia gloria y para el bien de cada uno, queridos hermanos. Pero los hombres no regenerados nunca intentan responder a estos fines. Todos se hacen los de oídos sordos porque no quieren estar envueltos en la creación para lo cual hemos sido formados. Pueden hacerlos bien para los cuerpos, así como por ejemplo hay hombres que se dedican físico-culturistas, quieren tener un bonito cuerpo, pero nunca se preocupan de sus almas. Hoy le quiero dar un refrigerio a mi alma. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma quiere estar contigo. No, hermanos, por eso tenemos que pedirle al Señor que aprendamos a escuchar los gemidos que hay dentro de nosotros, de nuestras almas, en busca del Dios eterno, del Creador. ¿Cómo podrían hacer el bien a sus propias almas si ellos mismos no lo hacen? De ahí que se les compara justamente con cosas sin valor y se los llama viles en la Biblia. Mejor veamos su palabra, dice en Lucas capítulo 14, versículos del 34 al 35, dice: buenas las almas, y la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. O sea que cuando nosotros no le servimos al Señor, el Señor nos deja y después nos desechará y seremos como hierba que el viento lleva, hermanos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan capítulo 15, versículo 6, queridos hermanos. Somos pámpanos nosotros. Somos el olivo injerto dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos más de la salvación. No somos ni siquiera israelitas, pueblo elegido de Dios, pero sí somos el olivo injerto. Entonces tenemos que aferrarnos a la raíz de ese árbol, que es Cristo nuestro Señor. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Nadie es realmente bueno. Hermanos, esto debe arrugarnos nuestro corazón. El temor y el amor de Dios son el principio. Las Escrituras es la regla, hermanos. Y la gloria de Dios es el fin de la obediencia cristiana. Dice su palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice:
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿dónde está la acción o la práctica de esto, hermano? Lo que hagamos. El hombre natural que resiste esta prueba y pase, no hay, hermanos. Qué tristeza, ¿verdad? Porque todo lo que hagamos tiene que ser para el hombre, para el Dios, para la gloria de Dios. Todas las facultades y poderes de los hombres, nada más es ofensivo. Es como un sepulcro abierto, dice. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23, 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto lo dice en Mateo capítulo 23, 27. O más venenosos que un áspid, sin embargo, tanto el uno como el otro representan adecuadamente la intensidad que hay en el corazón carnal, hermanos. Porque dice en su palabra: de la abundancia del corazón, la boca hablará. Engaño, calumnia, invectivas, y así en muchos casos, los más horribles juramentos, queridos hermanos. De ahí que se da una descripción horrible de la lengua, hermanos, porque ni de eso no escapamos. Por eso Pablo nos arrinconó de tal manera, hermanos, en estos versículos, que es necesario que nosotros entendamos, hermanos. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 6, dice: y la lengua es un fuego, hermanos. Tres cosas. Mire, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero no nos vayamos lo que la lengua hace, hermano. ¿Quién controla la lengua? Somos nosotros. O sea que el corazón, cuando está corrupto, habla la lengua, hermano. No es que la lengua habla solita, lo que tenemos dentro, incluso del estómago, hermano. Porque hay personas que hablan sin coherencia, hermanos. Las palabras estamos dispuestos a las acciones, sí, incluso las más crueles, hermanos. Miren, les voy a leer una historia, hermanos. Cómo sin pensar, queridos hermanos, el Señor me llevó a este pasaje, hermano. Cómo la frialdad, hermanos, de las naciones ahora entran en guerra. Cómo nosotros ahora estamos viendo esta hipocresía de la guerra, hermanos. Dicen que Rusia está peleando con Ucrania, pero eso es mentira. Estados Unidos está utilizando a Ucrania para minimizar el poder de Rusia, y todos los demás apoyan a un pueblo que hace 3 meses atrás decían que eran neonazis, y ahora están llenando de bolsillos a esa gente también que es corrupta, así como les hicieron con los talibanes. Les llenaron de millones de dólares, y el pueblo de Estados Unidos estamos sufriendo las consecuencias de la carestía de la vida, hermanos. Y bajo el dominio de la desinformación, queridos hermanos, porque el enemigo, la mejor arma del enemigo es la mentira, hermanos. Y así estamos viviendo en engaño, hermanos. Dice, miren, Hazael se rebeló ante la idea del asesinato. El profeta Eliseo a este varón, Hazael, le dijo que él iba a cometer un gran asesinato. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos y buenas intenciones de ese momento, qué rápidos somos para derramar sangre. Mire, vamos a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes
Reyes capítulo 8 del 11 al 12. Vamos a poner atención, hermanos. Dice su palabra: y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Eso quiere decir que el profeta le quedó viendo a este varón. El profeta, ¿cuál es un profeta? Que tiene el conocimiento de Dios, porque el Señor habla a través de él. Ese es un profeta. Entonces este varón le quedó viendo a este tipo hasta que lo hizo ponerse rojo, dice la palabra. Dice: y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Y el varón, viéndole a este varón, el profeta, lloró, porque él estaba viendo lo que el Señor le estaba enseñando en una imagen en 3 dimensiones en su cerebro. Le dice: luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, este varón: ¿por qué llora mi Señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Por eso lloró este varón, porque le vio a ese tipo lo que iba a hacer a Israel, y eso pasó porque este Hazael fue rey después, hermano, e hizo como le había indicado el varón de Dios, hermanos. Entonces, y en ese momento él no creía, hasta le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué te pones así? Mire, ¿no? ¿Cómo somos prestos para cambiar de la noche a la mañana y convertirnos incluso en hasta monstruos, hermanos? Entonces, queridos hermanos, es de pensar, queridos hermanos, asimismo David, hermanos, siendo él un hombre que conocía el corazón de Dios, asesinó a Urías para tapar su pecado. Dice en su palabra, hermanos, en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 14-17, dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue como cuando Joab sintió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Mire, le mandó a pelear, le mandó a la batalla. ¿Por qué? Porque él se metió con su esposa y quería sacarle al esposo del camino, y siendo David un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Imagínense cuántos hombres habemos aquí, y me incluyo yo, hermanos, que no tenemos el corazón de Dios. Solo vamos a esperar la primera oportunidad para caer y resbalarnos, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos del poder de Dios, porque solo el poder de Dios es el que nos va a mantener firmes en una vereda derecha, queridos hermanos. Él es el único que nos va a ayudar. Nadie más, queridos hermanos. No habrá pastor que nos salve de nada, hermanos. Si nosotros vemos la tentación en el mundo, si caemos o estamos jugando con la tentación, vamos a caer. No le dé flores a la carne. La carne le va a llevar al pecado. Entonces, en Isaías dice: ¿qué dice? Castigados aún, sabiendo estas cosas, todavía os revelaréis, como quien dice, hermanos, siendo como somos, y no nos importa, hermanos, meter nuestros pies en lodazal, hermanos, o volviendo a nuestro vómito, donde antes el Señor nos sacó, queridos hermanos.
Por el amor de Dios, enderecemos nuestros caminos, sigamos las sendas que el Señor nos ha dado. En Isaías 1:6, porque en Isaías 1:5 dice: todavía queréis, os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y en Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No estáis curados ni vendados. ¿Quién venda? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién retiró las vendas de este varón que estaba muerto? Nuestro Señor Jesús quitó sus vendas y después de haber estado muerto, Él lo resucitó. Asimismo a nosotros Él nos quite esas vendas y nos lleva para la vida eterna juntamente con Él, queridos hermanos. Visualizadas con aceite, Él nos derrama esta unción, el aceite del Señor Jesús. Así nosotros mismos, en lugar de caminar por sus senderos de paz y seguridad, preferimos por naturaleza caminos que traen destrucción y misericordia y miseria y dolor, tanto para nosotros como para los que nos rodean. En Salmos 36:1 dice: la iniquidad del impío, me dice en su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto quiere decir que no hay sabiduría, porque la sabiduría viene del temor a Dios. Todo nuestro estado se resume: no hay temor delante de nuestros ojos, queridos hermanos. Hemos visto como Isaías en 59:7-8 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, no conocieron caminos de paz ni de justicia, en sus caminos son veredas, son torcidas, cualquiera por ellas puede, no conocerá paz, queridos hermanos. Y llegando a una conclusión, ¿qué debe deducirse de todo esto que hemos hablado, hermanos? El apóstol dice que todos somos culpables ante Dios, santo Dios. A muchos les parece inconcebible que realmente sean odiosos a la miseria eterna en el infierno. Y si les ponen a defenderse, ellos podrán decir: yo voy a coger un abogado, el más renombrado, para que me defienda, pero no sabe que el Señor los dictará culpable ante el Dios eterno. Con respecto a algunos transgresores más atroces, quizás yo pienso, lo negarán con respecto a ellos mismos, pero Dios se ha encargado de que toda boca sea tapada. No es posible expresar, queridos hermanos, que nosotros, haciendo las cosas que aborrece el Señor, vamos a estar con Él. No, hermanos. ¿Cómo vamos a estar enfermos con podrida llaga, sin vendarse, queridos hermanos? No. No podemos estar juntos en la mesa del Señor, hermanos. ¿Cómo vamos a estar, hermanos? Que todos podamos ser llevados a una contrición tan sincera y un arrepentimiento puro, hermanos. Entonces no estaríamos tan lejos del reino de Dios. Dice el salmista, Salmo 51:17, dice: purifícame con hisótopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tenemos, queridos hermanos, esa esperanza, hermanos. Todavía hay esa esperanza porque el Señor no ha venido. Todavía estamos a tiempo, hermanos, de ser purificados con hisopo y seremos limpios. Por eso dice: y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:17, hermanos. Nunca podremos ser justificados por nuestras propias obras, jamás, hermanos. Sabemos que la ley dice que el que está bajo la ley
Dejemos pues toda esperanza, todo pensamiento de la justificación por la ley, que sea quitada de nosotros para siempre. Dios ha provisto un camino mejor para nuestra justificación a través de la sangre y la justicia de su Hijo amado. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él. Creer en Él es la clave, porque no hay diferencia. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Conducirnos en ese camino, queridos hermanos, fue la intención del apóstol al citar los pasajes que hemos leído. Mejoremos, humillémonos, presentémonos delante de Él saludables, así seremos justificados gratuitamente por la gracia, por la redención que es Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Hagamos de Jesucristo la meta del hombre para la salvación. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde y noche, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Dios maravilloso, es difícil predicar estos pasajes, Señor, pero tú nos has dado esa gracia, Padre, Dios de la gloria, y que quede en el corazón de los que han escuchado, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Gracias por tu misericordia y bondad absoluta. Ayúdanos a caminar conforme es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser sal de la tierra, Padre. Ayúdanos a ser lumbrera para otros, Padre. Ayúdanos a que nuestro hogar sea cristocéntrico, para que tú estés en nuestros hogares, Señor, en nuestros pensamientos, cada mañana y cada noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Demos gracias al Señor.